Chabelk de los Santos es graduada en Marketing del Tecnológico de Monterrey en Querétaro, México. Posteriormente realizó un posgrado en Centennial College en Canadá y tiene un máster de Harvard University en negocios, de concentraciones en Marketing Management y Fast Product Launch. Es la actual segunda al mando de Rainmark Media, una empresa que hace marketing para abogados en Canadá y Estados Unidos, y es cofundadora de Immigration Inc., una empresa de consultoría educativa y de migración a Canadá. Actualmente vive en Toronto, Canadá, junto a su familia, y en ocasiones ofrece servicios de consultoría a empresas en la industria tecnológica. Esa es la profesional, la que ustedes conocieron en ese perfil que yo les acabo de compartir. Pero yo no sé si decirle Chabelita, Chavi, para esta conversación, no entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, súper emocionada. Estoy muy sorprendida de que haya tenido yo el privilegio en esta visita fugaz a República Dominicana para hacer muchos trámites, diligencias, conexiones y cumplir con compromisos laborales y esas conexiones con algunos nuevos clientes, de que haya sacado una hora para compartir en esta conversación. Fíjense, lo primero que hay que reconocer de esta joven mujer es que ha sido una fajadora, es que no ha tenido suerte. No podemos decir suerte, tenemos que hablar de disciplina, enfoque, determinación, carisma y muchas otras condiciones que adornan su personalidad y su perspectiva de vida, porque los negocios le han hecho crecer en su vida profesional, pero la condición humana es importantísima para cualquier área. Vamos a iniciar con San Juan, los estudios, el pueblo, República Dominicana, un país pequeño en el Caribe, del cual sale esta mujer a conocer muchos horizontes, idiomas, culturas, formas de vida que le permiten engrosar su perfil profesional hasta lo que soy. Pero vamos desde el principio, cuéntame. Ay, sí, yo soy de San Juan de la Maguana, yo nací allá y viví, la verdad, prácticamente toda mi niñez en San Juan. Y yo creo que esa fue de las cosas que me ayudó, porque todo el mundo como que me hacía demasiado caso. Yo fui la primera hija, la primera nieta, entonces todo el mundo era como... Te saltaban y te brincaban. Ay, sí, demasiado. Ay, qué muchachita tan bonita. Demasiado. Entonces yo siempre tuve como sentí esa responsabilidad de yo tengo que entregar resultados en esta familia, porque... Se espera mucho de mí. Sí. Pero sí, de San Juan, y me encanta, lo amo. Me encanta el chenchen. Claro. Entonces, beca. Sí. De San Juan yo me mudé junto con mi familia, nos mudamos a Santo Domingo. Para mí ese proceso fue súper difícil, porque San Juan era un pueblo pequeñito donde yo conocía a todo el mundo y donde todo el mundo me hacía caso y me conocía en el colegio también, porque me vieron desde que nací, o los profesores eran amigos de todo el mundo. Cuando yo llegué a Santo Domingo y inicié en un colegio gigante, para mí fue un poquito traumática la experiencia, porque ya nadie sabía quién yo era. Aparte yo tenía un acento, yo hablaba con la R, que todavía no se me ha quitado bien, y eso me hizo yo entender como que, wow, yo me tengo que esforzar, o sea, hay cosas que yo tengo que hacer, no es como que me la van a dar. Yo le tengo que hablar a las personas y tengo que hacer amigos y me tiene que ir bien. Vayan anotando que ahí empieza la formación, eso es un entrenamiento. Sí. Aquí soy una desconocida, tengo que hacer amigos, tengo que empezar a negociar, tengo que destacarme en este nuevo centro educativo, con este nuevo grupo social, importante. Y yo creo que todavía al día de hoy es de las experiencias más difíciles. O sea, esa fue tal vez la primera vez que yo emigré, o la primera vez que me mudé. Entonces, que dicho sea de paso, se vive un duelo también. Sí. Porque tú estás dejando atrás tu sitio seguro. Sí, para mí fue casi traumático. Yo lloraba por los primeros meses casi diario. Yo les rogaba a mis papás que me dejaran viviendo con mi abuela en San Juan de la Maguana. Y peor todavía, mi abuela quería que me dejaran viviendo con ella. Entonces, esa parte fue bien difícil, pero me enseñó demasiadas cosas que estoy demasiado agradecida de haberlas aprendido tan chiquitica. Entonces, bueno, ahí empecé como tengo que estudiar más, tengo que aprender más cosas, tengo que ver qué están haciendo los otros.
Y ahí pasé toda mi colegio. En el colegio hice de todo, fui presidenta de la promoción y de la generación varias veces, rezaba muchísimo, también iba a mi grupo de oración, o sea, muchas actividades. Muchísimas actividades. Un don de liderazgo innato. O creado en ese momento, quizás, por la necesidad. Se fue desarrollando. Sí, yo creo que sí. Ahí yo decidí, yo quiero vivir en otro país, yo quiero estudiar en otro país. ¿Por qué te empezó como esa necesidad? Primero yo empecé a revisar las carreras aquí y me parecían súper pocas. Okay. Entonces yo decía, yo quiero algo como más chévere y yo quiero viajar mucho. Yo nací en San Juan, entonces como que yo quería conocer el mundo, conocer muchas cosas. Entonces empecé con eso, yo quiero estudiar fuera, yo quiero estudiar fuera. Al principio yo no sabía ni siquiera lo que eso quería decir, o sea, como, sí, yo me quiero ir fuera, pero sin saber como qué había detrás. Luego, cuando empecé a investigar, los costos de la mayoría de programas en el extranjero son sumamente elevados, esa es una cosa. Y la segunda es que te acepten, no es tan sencillo. Claro. Primero, usualmente tienen una cuota de extranjeros y tú compites con extranjeros de todos los países. Y requieren haber tenido bastante involucramiento en la escuela, tener buenas calificaciones, demostrar que tú tienes algo para aportar. Yo me di cuenta de eso varios años antes de graduarme y empecé a accionar cada cosa. O sea, yo agarré la lista de requisitos y dije, deporte, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Entonces empecé a averiguar como qué yo puedo hacer. De liderazgo, no, yo tengo que ser la presidenta del curso. Y yo, señores, soy yo, porque lo necesito para mí, yo me tengo que ir, acuérdense. Y así todo. Algo que aprendí ahí también fue a pedir ayuda. Entonces, todo lo que yo no entendía, no sabía o lo que necesitaba hacer, yo empecé a tocarle la puerta a diferentes personas y sorpresivamente para mí, la mayoría de gente dice que sí. Okay. Si uno logra acercárseles y explicarles y pedirles ayuda, yo creo que a la gente le gusta que los necesiten o sentirse importantes, y a mí me ayudó demasiada gente, o sea, y me siguen ayudando, es una locura. Yo demasiado agradecida con todos. Empecé ese proceso y elegí México. México, primero en el colegio que yo estudié no era bilingüe, entonces mi inglés no era el mejor de la vida y ya yo no tenía tanto tiempo como para prepararme a volverme bilingüe en poquito tiempo y poder estudiar en una universidad, tal vez en Estados Unidos o algo así. En Latinoamérica, el TEC de Monterrey, que fue donde yo estudié y donde obtuve una beca del 100%. Que es muy difícil entrar, dime cómo lo lograste. Sí, y todavía yo digo que esa es una de las mejores decisiones de mi vida y de las mayores bendiciones de mi vida. Yo agarré la lista de requisitos como 2 años antes y yo empecé a trabajar uno a uno todos. Okay. Empecé a contactarme con profesores de allá también para decirles, yo quiero ir en 2 años, cuéntame cómo es tu carrera. Empecé a armar reuniones con ellos y que me contaran. Y de ahí empecé a buscar como quién conoce a alguien que haya estudiado allá, que me pueda decir como qué hizo. Entonces muchísima gente me ayudó, para eso yo necesité muchas cartas de recomendación. Y me ayudaron, yo hice prácticas profesionales también aquí sin que me pagaran y diferentes cosas. Pero con ese objetivo claro. Sí, determinación, claro. Un plan a largo plazo o mediano plazo que cumplió con unos requisitos que fue abordando a medida en que se iba cumpliendo el tiempo. Sí, súper clara y siguiendo paso a paso, siempre con el apoyo de mis papás, de mis vecinos, de mis tíos. Todo el mundo estaba enfocado en ese plan. Yo involucré a todo el mundo, que ya era una cosa, qué bueno. Era un plan grupal. Entonces, bueno, fui haciendo todo y cuando me dieron la beca, lo primero que pasó fue que no me la dieron del 100%. Okay. Eso fue gravísimo para mí, yo me preocupé demasiado y de ahí contacté a todo el mundo y dije, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me falta? Me lo comunicaron y yo pude trabajarlo y finalmente pude irme con una beca del 100%. Apelaste la decisión. ¿Y qué lograste en el TEC? Primero, demasiadas cosas. Llegar al TEC con beca fue una maravilla. La universidad es carísima y depende del momento, la segunda o la tercera mejor de Latinoamérica y una de las mejores 15 del mundo, o sea, es buenísima. La perspectiva global de la universidad es impresionante y estar estudiando, el sistema de educación mexicano en general es muy bueno. Entonces, la mayoría de mis compañeros tenían un nivel buenísimo.
ese fue otro súper reto. Yo llegué a México y primero no es fácil mudarse de país, vivir sin mis papás por primera vez en mi vida. Yo no sabía cocinar, todavía no sé, pero ya ese es otro tema. Ahí viene el segundo duelo de Chabelita. Sí. Ya yo más o menos sabía cómo se vive, o sea, aquí lo que hay que hacer, amigos, ver qué es lo que hace la gente, ya yo más o menos sabía, pero le agregamos el componente de que no necesariamente mi educación había sido la misma o me habían enseñado las mismas cosas que a mis compañeros. Entonces, para mí fue muchísimo más difícil. Sin saber cocinar, otra vez pasar el duelo de aprender a cómo gestionar sus emociones y sus habilidades en un país diferente, con una cultura muy distinta a la nuestra. En adelante vamos a hablar sobre eso, pero dime qué lograste al final, cuál fue el título, cuál fue el mayor aprendizaje y cómo eso te conectó a lo demás que vamos a conversar ahora. Claro que sí. Bueno, yo me gradué yo hice mi universidad en marketing, entonces yo tengo una licenciatura en estrategias de mercadotecnia. Hice 2 concentraciones, hice finanzas y planificación estratégica. Y lo que yo más aprendí, más que el título y todo eso, fue a cómo entender los pasos que yo tengo que dar para ponerme a la par o para sobresalir. Aprendí a estudiar, aprendí a aprender y a tener un pensamiento crítico o estratégico. Cuando yo llegué, el proceso para mí fue mucho más difícil de lo normal quizás, porque yo me di cuenta que yo no sabía lo mismo que mis compañeros. Tal vez no sé, lo que yo aprendí en el colegio no fue lo mismo que ellos habían aprendido. Entonces yo tuve que entender qué eran esas cosas y aprender no solo lo que me estaban enseñando, sino lo que me faltaba que venía de atrás. Entonces ese proceso fue más o menos difícil. A partir de ahí, dentro de la carrera, tuve la oportunidad de hacer diferentes intercambios y estudiar diferentes temas en países que me dieron una perspectiva global buenísima, chulísima y que todavía me sigue sirviendo. ¿Eso como parte de la beca o también intercambios que tú hacías como internados? Sí. Como parte de la beca y de estudiar en ese tipo de universidades. Okay. Yo tenía el máximo de veces que una persona se puede ir de intercambio es 4, usualmente nadie se va tanto. Yo me fui las 4 veces. Y que Chavito se fue 5. Eran 4 y se fue 5. Yo me fui las 4 veces, sí. Ya. Yo estudié en Chile, me encantó, estudié ciudadanía en Chile, súper interesante. Estudié en Argentina economía, también súper interesante. Ciudadanía en Chile. En Chile. Santiago de Chile. Sí, Santiago de Chile. Luego te fuiste a Argentina. Sí, donde hice economía. Buenos Aires, Argentina. Sí, en Buenos Economía, Aires. vayan anotando. Sí. Y estuve en China, donde hice negocios internacionales y exportación. Wow. Una experiencia increíble. El proyecto de la materia era exportar 2,000 ollas o cacerolas de China a México. Entonces fue una experiencia increíble, como conocer proveedores y ver cómo funciona eso. Wow. En China yo duré casi 3 meses y fue una experiencia increíble y ver cómo hacen las cosas en otros lugares. Claro. Fue demasiado chévere. Y duré 1 año completo en Portugal. Okay. Donde vi marketing y me encantó y aprendí la experiencia portugués. Latinoamericana, asiática, europea. Sí. Con el inglés, en este caso. Sí. Con culturas totalmente diferentes una de otras y con formas de hacer negocios de maneras muy distintas unas de otras también. Sí. ¿Eso cómo contribuye a lo que haces al día de hoy? Toda esa formación integral. Primero yo tengo una perspectiva, yo vivo en Canadá, entonces tengo una perspectiva global que me permite como saber, pero tal vez aquí podemos hacerlo de esta otra forma, o podemos pedirlo así, o podemos intentar ver qué están haciendo en este país, porque no todo en todo el mundo va igual. Claro. Entonces, haber aprendido eso y entender más como las cosas puntuales que aprendí, saber que hay diferentes formas de hacer las cosas, me ha servido demasiado. Luego de mi proceso en el Tecnológico de Monterrey, yo no sé si fue suerte o qué pasó, pero yo estaba en el lugar correcto a la hora correcta. Y mientras yo estaba estudiando, yo entré a ser pasante o intern de una empresa colombiana que fue el primer unicornio de Latinoamérica. Un unicornio quiere decir una empresa que vale más de $1 billón. Wow. Yo fui una de sus primeras empleadas
no nos esperábamos para nada lo que pasó. Y yo tuve la experiencia de estar en una empresa que creció de la nada a convertirse en una empresa de $1 billón en tecnología. En tecnología. Sí. Entonces yo aprendí demasiado, tuve la oportunidad de lanzar o abrir la empresa en diferentes ciudades, de contratar personal, de aprender de marketing, de operaciones, de procesos de delivery, de levantamiento de capital. Yo estuve con ellos cuando levantamos el primer $1 millón, luego $240 millones de financiamiento para la empresa. Entonces, esa experiencia fue increíble. Yo era muy pequeñito, muy jovencita. Eso es un privilegio que Sí. ni siquiera gente que tiene 25 años en un sector ha podido vivir. Y qué bueno. Fue increíble esa experiencia. Obviamente yo también hice todo, o sea, yo sabía que yo estaba de pasante, pero desde que yo vi, yo dije, esto como que va a crecer, esto tiene como potencial. Y yo me esforzaba demasiado y subí de puesto muchísimo hasta llegar a ser líder de expansión, Wow. siendo muy jovencita. Eso me puso en una posición en la que mi nombre aparecía en Forbes, en que se levantó tal capital o que se lograron tales metas, y empresas externas me empezaron a requerir para asesorías o para que los apoyen una cosa u otra. Yo ni entendía bien lo que estaba pasando, pero así empecé a hacer asesorías. En ese punto, como 2 años antes de graduarme de la universidad, fueron a dar una charla unos latinos de Harvard y había un dominicano. Okay. Y yo dije, ¡oh! Dios mío, los dominicanos pueden estudiar en Harvard y la gente de esta universidad se va a Harvard, esto es lo que yo quiero, o sea, ¿qué más? Y desde ahí yo empecé como a intentar prepararme para entrar a Harvard. Y fue lo que hice. Buscaste los requisitos, empezaste a trabajar en las cosas que tenía que cumplir, se enfocó, hizo un plan y lo logró. Sí. Bueno, de hecho, para mi graduación yo subí un post en Instagram y yo puse, una vez más se demuestra que los sueños no se cumplen, que se trabajan, se sudan, se oran, se lloran, se cambian y entonces después uno los logra. Porque ninguna de estas cosas, y aquí yo las puedo contar rápido, ha sido fácil, pero para nada. Y cuando yo digo requisitos, hay un sinnúmero de cosas y cosas que yo ni sabía por dónde entrarle o cómo es que se hacen o a qué que se refieren. Y sobre todo en ese momento, el tema del inglés. Y te cuento una cosita súper rápida. Yo tuve que cuando a mí me admitieron a Harvard, me dieron una admisión condicionada a que yo tuviera el inglés suficiente. Yo tuve que hacer la prueba de inglés. Que es el mínimo C1. Sí, yo tuve que hacer la prueba de inglés IELTS 4 veces. Wow. Para poder entrar. Entonces, cuando alguien me dice, no, yo creo que la vida no quiere que yo lo haga o se me está poniendo muy difícil, yo digo, no, si yo te cuento. Claro. Entonces, o sea, yo sabía que yo iba para allá y no pasé la primera, bueno, y no pasé la segunda. Mi papá relaja y dice que yo tengo un doctorado en IELTS. Sí, porque no fue la tercera, fue la cuarta la vencida. Y esa es la persistencia. Cuando tienes una meta bien clara y es para allá que vas, no te desenfocas. Y eso también es bastante plausible. Me permite hacer una pausa para cuando estemos de regreso hablar de las empresas. Pero una empresa, una cosa. Quédense ahí, quédense ahí. Importantísimo hablar la génesis, de dónde surgió todo esto, cómo se dio esa transformación, esa formación, esa prueba y error, intentos fallidos hasta lograrlo. Raymark, hablemos de eso primero, para luego con las demás asesorías. Sí, bueno, ahí se me juntaron varios sueños y planes porque yo decidí que quería vivir en Canadá, empecé a leer y a investigar y decidí como que ese era el país para mí. A la vez me aceptaron en Harvard y tenía mi trabajo. Entonces ahí no sabía bien qué iba a hacer y como decidí organizarlo fue para poder emigrar a Canadá y después te puedo explicar con más detalles. Yo necesitaba estudiar o hacer un programa de estudios en Canadá. Yo estudié 9 meses en Canadá, hice un posgrado en marketing, ya estando aceptada en Harvard, pero fue lo que tocó. Luego de terminar ese posgrado, entonces hice mi máster en Harvard en Management o Business Management, hice 2 concentraciones en Fast Product Launch o lanzamiento rápido de negocios
y en marketing o estrategias de marketing. ¿Cómo que me fue esa encanta. experiencia en Harvard? Porque hay un cuco con Harvard. ¿Cómo fue la tuya? Ok, yo creo que lo más difícil es que te acepten. Ajá. Esa es la parte más difícil. Sin embargo, es súper posible. Y si uno no tiene tanta vergüenza como yo y no tiene miedo de tocar Atrevida, puertas, me encanta. sí. Y si uno no tiene miedo de tocar puertas y pedir, mira, conóceme, esto es lo que yo he hecho, ayúdame, vamos a ver cómo hacemos una carta o en qué yo te puedo ayudar. Yo tenía mi enfoque muy claro y involucré a tanta gente como fue ¿Como de humanamente posible, sí, como de costumbre. Y esa fue la parte un poquito más complicada, el ser aceptada, y yo tenía el tema del inglés también, que seguía ahí latente. Pero bueno, el proceso dentro de Harvard fue maravilloso. Yo creo que yo fui tal vez la que más aprendió porque probablemente era de las que menos sabían. Okay. Entonces yo fui siempre con la humildad de aquí hay 1000 cosas que yo no sé y yo la voy a aprender. Entonces yo creo que yo fui la que más aprovechó eso. Yo aprendí todo de todo el mundo, de los profesores, de las clases, todo. Nuevamente compañeros de todas partes del De mundo. todas partes con un del profesorado mundo. de primer nivel, Sí. exigencias académicas bastante extenuantes. Fuertes. Bueno, en Harvard se estudia con el método de los casos. Yo había tenido como pinceladas de eso en mi universidad en el México, TEC, pero no es lo mismo. Aquí se necesita muchísimo pensamiento crítico, ejemplos de qué han hecho otros, cómo lo harías tú. Entonces no es que te dan un camino de apréndete esto y ya, sino que es usa todas tus experiencias y lo que han hecho otros para decirme cómo solucionar este caso. Y descríbeme tu estrategia. Sí, entonces fue súper retador, pero aprendí demasiado. Para mí no fue traumático, de verdad. O sea, yo me lo esperaba más difícil, pero sin embargo yo lo disfruté demasiado. Para mí fue chulísima la experiencia. Y ya te habías entrenado un poco en el TEC. Sí. ¿Y cuándo viene la fundación de la empresa? Cuéntame de eso. Entonces, la constitución. termino Harvard hace ya varios meses, sin embargo la graduación fue hace una semanita. Entonces, ahí yo decía, todo por ponerme esa toga y ese birrete. Ay, le estamos viendo, preciosa. Reiteradas felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, ya teniendo esas experiencias, habiendo trabajado con el primer unicornio de Latinoamérica y habiendo asesorado varias empresas, me contactaron de mi trabajo actual o mi trabajo como formal o principal, que es Rainmark Media o justcharge.com. Es una empresa donde yo soy COO. Eso es como la segunda después de mi jefe, que es el CEO. Es una empresa que hace marketing para abogados. Yo soy la más jovencita de la empresa, pero todos me quieren muchísimo y yo a ellos. La empresa tiene 25 años existiendo y yo llegué hace poco, entonces cuando la empresa la fundaron yo era bien pequeña. Sin embargo, ellos han tenido como la visión de refrescar las cosas y de hacer como cosas nuevas y más tecnológicas, y ahí entré. Me encanta, pero como yo siempre he estado acostumbrada a hacer mucho y hacer más, ese trabajo en Canadá a mí me hizo ver que... Puntualizando que hace 5 años te fuiste a vivir a Canadá. Sí, ya hace 5 años que estoy en Canadá y lo amo, lo amo. Este trabajo es en Canadá, la empresa tiene oficinas en Estados Unidos y Canadá, yo estoy ubicada en Toronto. Ahí entendí, primero, que había una necesidad súper grande de información sobre emigrar a Canadá, cómo irse por la vía legal, qué es realmente irse a Canadá, cómo funciona ese proceso. Y muchísima gente empezó a contactarme para decirme, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánto te costó? Y yo empecé a dedicarle muchas horas de mi vida a explicarle a la gente cómo había funcionado mi proceso. Hasta que la chica Tech Harvard dijo, espera, que aquí hay una oportunidad de negocio. Exactamente. Vamos a ver, cuéntame. Junto con mi familia decidimos fundar Emigration Inc., que es una empresa de educación y migración a Canadá. Nosotros ayudamos sobre todo a latinoamericanos a emigrar a Canadá. Trabajamos un poquito con otras nacionalidades, pero sobre todo latinoamericanos. Con mayor incidencia en mexicanos, me comentabas. Sí, sobre todo trabajamos con mexicanos y colombianos. Tenemos algunos dominicanos, chilenos, peruanos, etcétera.
Y queremos tener muchísimo más dominicanos porque son los míos. Entonces... ahora vamos a hablar de todo eso porque hay muchos mitos sobre migrar. Sí. Muchos. Yo creo que todo empieza conmigo. Yo hice como que pagué una consultoría con una empresa de asesores cuando me quería ir a Canadá y yo dije, yo hablo portugués, me estoy graduando del TEC, ya me aceptaron en mi máster, yo soy brillante. Cuéntame, ¿cuándo me dan mi casa? ¿Qué día yo tengo que llegar? ¿Y cuánto es que me van a pagar? Y si tengo hijos, ¿cuánto me pagan por cada hijo? Esas fueron mis preguntas. Señores, es el pensamiento colectivo de los dominicanos y dominicanas. Les digo porque tengo muchos amigos que tienen sus familias de clase trabajadora, algunos clase media, que han intentado, pero eso no es tan fácil. A Canadá se migra quien puede, no quien quiere. Sí, vamos a hablar de eso. Y a mí me da, o sea, como que ya lo superé, antes me daba demasiada vergüenza contar como que no, yo llegué y le dije todo esto al consultor, porque Dios mío, yo había viajado, una muchacha está con una vez, pero por favor, soy yo. ¿Qué me pasa? La florecita, hasta que te dijeron, mira tu pastillita de la humildad, tómatela. ¿Qué que yo no leí? Que tú eres una en 1,000,000 de gente que quiere irse a Canadá. Entonces, bueno, ahí el consultor me aterrizó, me dijo, primero, el portugués no nos sirve. Muchas gracias. Que te hayan aceptado tampoco, o sea, tendrías que tener el diploma, que hayas hecho esto tampoco y no te pagan. Tú eres que vas a tener que pagar. Y yo, ok. Bueno, me explicaron todo y inicié mi proceso de emigrar. Fue un proceso que requirió sacrificio en todos los sentidos, sacrificio económico, sacrificio de un montón de trámites, organización. Otro duelo. Sí. Pero ya la muchacha estaba acostumbrada a salirse de la zona de confort y fortalecerse. Sí, ya yo me mudo sin problema. Yo hago mis 2 maletas y nos fuimos. No, para el Congo nos fuimos. Lo que no quepa ahí no va. Entonces, ese proceso yo lo hice con un consultor que estaba en Canadá, que no era latino, y hubo muchas cosas que a mí me hubiese gustado que me dijeran, que no me dijeron o que yo no sabía. Que te hicieron perder tiempo, dinero, energía. Sí, el proceso, obviamente, yo digo, fue un proceso exitoso porque pude emigrar, entonces yo estoy eternamente agradecida, pero hay ciertas cosas que tal vez hablando conmigo yo te puedo decir o que yo las he vivido, no es alguien canadiense que nació en Canadá y que me esté explicando, estos son los papeles y ya. Por ejemplo, cuando yo llegué, a mí me tomó 4 meses encontrar una casa para rentar. Yo no sabía que había que hacer ciertas cosas para eso. Importante. Entonces, yo llegué a Canadá y yo no conocía a nadie. Wow. Resultó que había un muchacho de San Juan que era hijo de unos amigos de mi abuela. Y mi abuela me puso en contacto con él y su esposa. Y como a los 2 meses los visitamos. Pero, o sea, fue la única persona y yo lo conocía ya. Pero ya yo estaba desesperada, yo necesitaba conocer a alguien. ¿Y dónde te quedaste 4 meses? En Airbnbs. Oye tú, sí, vayan anotando. Gasté muchísimo más de lo normal. Claro. O sea, fue un error, probablemente, pero yo no sabía, no sabía el costo ninguna del otra aprendizaje. cosa. Sí, que son cosas que ya sé y que puedo compartir mucho mejor. Entonces, a mis papás también empezaron a contactarlos todo el tiempo, que cómo se fue, yo soy Chabel, pero en mi familia me dicen Chabelita, que cómo se fue Chabelita, que cómo fue. Y ya toda la familia estaba involucrada o envuelta en un hablar de Canadá el día entero. Ahí identificamos que tenía sentido para nosotros tener una empresa de eso, de migración y educación a Canadá. Nos regulamos, sacamos las licencias, creamos la empresa, contratamos unos abogados regulados en inmigración canadiense y consultores reglamentados en inmigración canadiense e iniciamos. Ha sido maravilloso. ¿Hace qué tiempo ya? Ya tenemos 1 año y medio, pero desde antes lo hacíamos, pero sin estas... Sin la formalidad de la Constitución. Exactamente. Como tal, tenemos 1 año y un poquito. Y tenemos... con la empresa nueva o relativamente nueva, casi 400 casos de éxito que han emigrado a Canadá con nosotros y juntando esos y los anteriores tenemos casi 3,000. Excelente número. Muchísimo. Cuéntale a la gente de los principales mitos de ese proceso migratorio. Yo creo que... Porque hay muchísima gente que se quiere ir para Canadá. Sí. Tengo que decir algo y me disculpan. No es que yo quiero que República Dominicana se quede sin gente y que apoye la fuga de cerebros. No, aquí hablamos de muchos temas.
Estoy aprovechando la expertise de esta señora, de esta joven que está hoy conversando conmigo, porque se satisfacen inquietudes de un sector importante, joven, con familia, que quiere, que desea Sí. irse a Canadá. Y entiendo lo que dices, porque yo también me lo pregunté al principio, como que, wow, esto es, yo quiero como sacar estas personas tan capacitadas y preparadas de No, esa gente quiere salir y tú le estás asesorando. Sí, sin embargo es exactamente lo contrario. Entonces yo me iba para Canadá. Y yo conseguí al abogado que contraté allá y ese fue el que me ayudó. Pero ya ustedes han visto desde antes que cuando a mí se me mete una cosa aquí, es para allá que voy. Entonces, para mí la experiencia ha sido maravillosa. De los mitos, cuéntame. No se puede vivir con ese frío. Lo primero que todo el mundo me habla es del frío. De hecho, eso era lo que a mí más me preocupaba porque yo soy súper friolenta, yo duermo con media, yo no aguanto ni el aire en la casa, o sea, yo soy bien friolenta, entonces yo dije, me voy a morir. Tú y el 90% de la población mundial. Sin embargo, yo creo que en el frío es en lo que yo menos he pensado en estos 5 años. Okay. Primero, por las oportunidades que he tenido. El tema de que la salud sea gratuita, que es posible retirarse, que con 10 años de trabajo uno puede tener acceso a un retiro. Escolaridad. La educación también, ese tipo de cosas. Sistema de transporte. O sea, no es perfecto porque ningún lugar es perfecto, pero para mí es perfecto. Aceptación de la multiculturalidad. Demasiado, o sea, yo nunca me he sentido, yo tengo muchísimo acento, de hecho, si me escucharan hablar inglés se preguntarían, pero ¿y cómo esa muchacha se graduó de Harvard? ¿Y cómo ella vive ahí? Yo tampoco lo sé. Pero bueno, y yo nunca me he sentido ni juzgada por eso, ni menos por eso. El poder trabajar con mi laptop en un parque, para mí no tiene precio. Poder ponerme los zapatos que yo quiera, el reloj que yo quiera, los aretes que yo quiera, la cartera, andar con la computadora en la mano, caminando por la calle de día o de noche, no tiene precio. No tener que manejar porque puedo llegar en transporte público no tiene precio. La licencia de maternidad de hasta 1 año y medio, todavía, ¿verdad? No la estamos necesitando, pero cuando la necesitemos. Claro. Que también se considera el papá. Sí, a los dos. Tienen 1 año y medio entre los dos. El tema del frío también, cuando uno tiene la ropa adecuada uno está preparado para afrontarlo, no se siente para nada. Yo te contaba antes que yo pasé muchísimo más frío en Bélgica, en Boston esta semana, que estamos en mayo, en muchísimos lugares. Las ciudades allá están bien preparadas para el frío. Hay una ciudad subterránea, por ejemplo, donde yo vivo en Toronto, todo está por debajo de la tierra, se llama Path, entonces yo puedo llegar de un lugar a otro caminando sin tener que salir a la calle. Yo a veces me voy en shorts en verano y hasta subo fotos, aquí me veo cuando la temperatura está menos 20, porque no tengo ni que salir. Y lo mismo, los abrigos hay que se pueden conectar como a las paredes, entonces te dan una calefacción. O sea, una ciudad pensada para que la gente haga su vida de manera común o cómoda o normal. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden migrar a Canadá? Prácticamente todos pueden. Hay una población para la que va a ser más fácil que para otros. Reformulo la pregunta. Sí. ¿Para quiénes es más fácil y para quiénes es más difícil? Perfecto. Bueno, el sistema de migración canadiense, de hecho hay muchos programas migratorios, pero me voy a enfocar en lo más común. Se llama Express Entry o Entrada Express y es un sistema basado en puntos. Y los puntos vienen mayormente de 4 renglones, que son la edad. De 18 a 30 años, las personas tienen el 100% de los puntos y de 30 a 43 van perdiendo puntos cada año. A partir de los 43 no tienen puntos por edad. Entonces ahí te dice, quizás alguien más joven o de 43 años hacia abajo. Tiene más oportunidades. Va a ser un poco más fácil. La siguiente, la educación. Ellos toman demasiado en cuenta el nivel educativo de las personas. Si uno tiene una licenciatura o una carrera universitaria, eso te da ciertos puntos. Una maestría, más puntos todavía. Un doctorado, mucho más todavía. Entonces, alguien que tiene más educación, alguien que tiene maestría, es más relativamente fácil o más posible emigrar. También consideran la educación en Canadá. Ahí viene la razón de por qué yo decidí estudiar en Canadá. Acabando de terminar una carrera y a punto de empezar un máster. Pero no cualquier estudio.
tiene que ser un estudio, depende, hay diferentes opciones. Usualmente lo que se hacen son posgrados o diplomados de 1 año o más. Entonces yo hice un posgrado de 1 año y eso me da puntos de educación en Canadá que vale aún más que si yo tuviera una maestría de República Dominicana, por ejemplo. Entonces eso es lo segundo. El tercer factor es la experiencia laboral calificada y demostrable. Esto quiere decir cuántos años de experiencia yo puedo demostrar que he trabajado como técnico, profesional o gerencial. Entonces, sobre todo en el sector formal, porque tengo que poder demostrar que realmente lo hice. Y aquí viene la parte en la que una cosa se compensa con la otra. Usualmente las personas más jóvenes, de lo que yo hablaba antes de la edad, no tienen tantos años de experiencia en el renglón de experiencia laboral como las personas que tienen más años. Entonces se compensa una con la otra. También ellos toman en cuenta la experiencia laboral canadiense, sin embargo ese es un poquito tricky porque en el 80% de los casos para poder trabajar en Canadá hay que haber estudiado. Y el cuarto renglón, y uno de los más importantes, es qué tanto yo hablo uno o ambos de los idiomas de Canadá. Siempre ¿Inglés, francés o quebecois? Inglés o francés. Si te vas a Quebec. Tiene que ser inglés o francés, aunque sea Quebec sería francés. Siempre siendo mejor hablar muchísimo uno que un poquito de los dos. Entonces, si yo hablo un poquito de inglés, no debo ahora empezar a estudiar francés, sino mejor enfocarme en mi inglés para hablar mucho inglés, aunque no sepa francés, que fue mi caso. Entonces, de las puntuaciones más difíciles que tú has tenido de los cientos de casos que recibes en tu negocio, errores más comunes. Bueno. De ese yo resuelvo. Sí, es súper cómico porque a veces en asesoría, sobre todo los dominicanos que somos bien... ¿Pintorescos? Sí, pintorescos o como jocosos. Yo les digo, no, tenemos que demostrar el inglés. No te preocupes por inglés, que yo resuelvo. De una prueba certificada, claro, de una institución internacional. Todo esto tiene que ser demostrable. Yo creo que usualmente lo más difícil es poder entender o aceptar que en muchos de los casos hay que trabajar, hay que estudiar para poder emigrar, porque a veces son gente muy preparada o que ya han estudiado bastante y no están en eso. Sin embargo, vale la pena. Entonces yo creo que eso es lo que más les cuesta a las personas de decidirse. Ok, ciudadano, usted tiene que entender, ya en términos generales, fajarse 1 año a estudiar en Canadá. Sí. Y tiene que profesionalizar aún más su nivel de inglés, llegar a un C1, ponerse a estudiar o en su defecto francés. En cuanto a los recursos económicos, creo que hay mitos también con relación a eso, que es bueno aclarar, que si debo tener X cantidad para yo demostrar que me puedo sostener ese primer año, 6 meses, 1 año, cuéntame de eso. Esa parte es súper importante. Y yo creo que hay 2 cosas de las que hablar. La primera, los programas de estudios, si es la manera en la que uno va a emigrar, cuestan 1 año de estudios. Te voy a hablar del mío. Mi programa de estudios, yo estudié en un college en Toronto y me costó $17,000 canadienses. Esos son como unos 13,000, depende, ahí ustedes lo convierten. Pero esos son como $13,000 americanos por el año completo de estudios. Eso fue lo que yo tuve que pagar. Además de eso, es importante que cuando uno está haciendo el proceso migratorio, está aplicando para poder ir a estudiar, uno demuestre que tiene, además del dinero de pagar los estudios, que tiene el dinero para mantenerse en Canadá. Entonces, el gobierno canadiense pide tener $800 mensuales, esos son $10,000 por el año completo, canadienses, que son como 7,000 americanos, para poder mantenerte. Entonces, en total, uno tiene que tener al menos unos $20,000, $25,000, va a depender del caso. Entonces, el dinero de pagar la escuela usualmente se divide, uno paga solo un semestre y luego que está allá paga el segundo. Y el dinero de vivir, hay diferentes formas de demostrarlo. No necesariamente yo tengo que tener el dinero, sino que existe la posibilidad, y ya eso lo podemos ver si a alguien le interesa más a detalle. Claro. Se puede tener un sponsor. Entonces me pueden ayudar mis padres, un tío, mi esposo, un abuelo, un tío abuelo, siempre y cuando yo demuestre que es verdad que esa persona es mi familiar o que es verdad que tenemos muchos años de amistad. Entonces ya con uno de nuestros abogados se hace el plan más específico de qué se necesita o qué va a necesitar esa persona en particular. Hay una necesidad que entiendo es muy importante y quiero conversarla después
de esta pausa publicitaria, la familia. Muchas familias que han querido migrar a un espacio más seguro, un espacio con una educación garantizada, gente que tiene los recursos económicos para sobrevivir en República Dominicana, pero que quiere vivir en Canadá. Después de la publicidad. Hablamos de estudios, hablamos de personas solteras que probablemente quieran emprender este proceso que es largo, que amerita de sacrificios económicos, el duelito de que dejaste tu patria, tu familia, tus amigos, sin embargo, por un futuro que tú has decidido es el mejor para ti. Yo no voy a colocar aquí si es mejor o peor, es simplemente la gente que lo decida. Las familias, hablemos de esos casos particulares porque me han llegado y conozco amistades que lo han hecho. Entonces, en tu oficina, en tu negocio, tienes cientos de solicitudes de dominicanos, de mexicanos, de colombianos. Esta gente no da abasto con tanto trabajo que tiene. Dime de la experiencia de las familias. Claro que sí. Canadá no separa ni nunca va a separar familias, entonces es súper posible emigrar en familia y existen diferentes programas de migración para hacerlo en familia. Yo explicaba hace unos minutitos lo de la entrada express o express entry. Hay personas que porque tienen un doctorado, hablan inglés y francés, etcétera, pueden irse directamente con residencia permanente porque son jóvenes, una serie de cosas. Esas personas, si tienen familia, su familia se va con ellos con la misma residencia. Los casos más normales o comunes, incluyendo el mío, donde nos toca estudiar, aunque sea un poquito, para poder tener la residencia, también se puede hacer en familia. Cuando una persona de la familia estudia, la pareja y los hijos tienen derecho a irse con esa persona. Entonces, digamos, yo me voy a estudiar, a mi esposo, a mi pareja, le dan un permiso abierto de trabajo. Entonces, mientras yo estoy estudiando y trabajando, mi pareja puede trabajar abiertamente y los hijos que tengamos de 19 años o menos tienen acceso a la educación gratuita en Canadá. Y me ha tocado con muchas familias, y es lo que he escuchado, que dicen, no, pero a mí me conviene más pagar mi año de estudios, así los 3 niños están en el colegio allá de manera gratuita, y posteriormente el permiso de trabajo y ya tenemos la residencia. Me sale mejor, me conviene más hacer ese posgrado. Claro, claro. De las profesiones, creo que son de las inquietudes que se comparten con mayor frecuencia. ¿Cuáles son las profesiones que más se requieren? ¿Qué requisitos debe tener ese profesional que pretende migrar? Claro que sí. Realmente hay de todo y se requiere personal en todas las áreas. Hay algo que me gustaría explicar un poquito y es el tema de que como tal República Dominicana no tiene un convenio con Canadá hasta ahora, ojalá que pronto venga, que le permita a los dominicanos irse a trabajar directamente a Canadá. Para eso las empresas tienen que hacer un proceso relativamente largo y tedioso para que un dominicano pueda ir a trabajar allá. Sin embargo, hay algunas profesiones muy puntuales que no hay prácticamente nadie que lo haga en Canadá y el proceso es un poquito más sencillo, no sencillo. Todo esto es complicado, todo, pero un poquito menos difícil quizás. Por ejemplo, los técnicos o los mecánicos de vehículos o de bicicletas, súper buenas. Los peluqueros, barberos también, existen varias posiciones. De hecho, en lo que va del año hemos logrado permisos de trabajo para 7 barberos. Atención dominicanos y dominicanas, que somos expertos en eso. Sí, esa es otra. También carniceros, personas que tengan experiencia en esos procesos, son también súper buscados. Además de esos están las profesiones de la mayoría de personas que van a estudiar un tiempo o como lo hice yo. Entonces, en mi caso, yo estoy en el área de negocios, estudié mercadotecnia, yo no tuve que hacer un proceso de inscribirme en una asociación de personas que trabajen en negocios o cosas así. El tipo de carreras de negocios no requieren ninguna como homologación o tomar un examen. Hay carreras como por ejemplo la arquitectura que requieren un proceso de homologación. Arquitectura, medicina, derecho. Sí, arquitectura, medicina, derecho, los dentistas también, que también tenemos varios.
Muchos de esos, sobre todo los arquitectos, consiguen trabajos en su área en arquitectura sin haber hecho ese proceso. Lo que no pueden hacer es, y no es algo que manejo a la perfección, pero sé por los clientes que tengo trabajando, no pueden como firmar planos o ese tipo de cosas, pero sí pueden tener el trabajo completo o la posición completa, siempre y cuando haya un arquitecto que pueda valide darle el y visto bueno. certifique. Exacto. Okay. Entonces ya ahí cada quien decide si hace el proceso o no, qué tanto más podría ganar o si le conviene o no. De trabajo hay de todo. Hay ciudades donde yo vivo, por ejemplo Toronto, donde es sumamente grande, con un desarrollo económico impresionante, sin embargo es sumamente costosa también. Entonces hay personas... Costosa y competitiva, me imagino. Sí, costosa y competitiva. Al igual que Vancouver. Sí, conseguir trabajo en Toronto y en Vancouver no es súper fácil. Uno tiene que tener algo para ofrecer y el proceso del currículum tiene que estar en la versión canadiense. Las entrevistas hay que saberlas hacer como ellos lo manejan. De hecho, nosotros mismos, que a veces estamos contratando personal, publicamos una vacante, o sea, estamos buscando una persona y aplican 700. Wow. O sea, no hay manera de ni conocerlos. Claro. Entonces ahí viene la importancia de saber bien cómo se hace ese proceso, porque lo que hacemos las empresas es contratar unos softwares que te los filtran ellos mismos. Van depurando. Entonces, de acuerdo hay a los muchísima gente que yo ni conozco, que tal vez era buenísima, pero como no tiene el currículum en el formato que el software requiere, ni los conocí. Entonces, por eso hay que entender todas esas cosas, que nosotros las aprendimos viviéndolas. Y mucha gente se va a otras ciudades, quizás buscando una vida un poco más tranquila, sí, menos costosa, pero no con ese grado de desarrollo y de cualificaciones laborales que algunos profesionales jóvenes sí están buscando para impulsar su carrera. Que también es maravillosa, o sea, a mí me parece, por ejemplo, Calgary es una ciudad que tiene lo mejor de los dos mundos porque no es tan pequeña, es grande, es buena, pero tampoco es tan metrópoli como Toronto, donde yo vivo. Sin embargo, a mí no me sacan de Toronto nunca. Yo la amo, o sea, me parece espectacular, pero sí es más competitivo todo, sí es un poquito más difícil. Ya, eso con relación a Canadá, República Dominicana, pero no podemos concluir esta conversación sin aprovecharte para que converses de esas empresas dominicanas que también has acompañado en materia tecnológica. Sí, gracias a mis experiencias de los estudios y la experiencia que tuve con tecnología y así, he tenido la oportunidad de trabajar como asesora con diferentes empresas en República Dominicana y otros países, en Estados Unidos, en Canadá, asesorándolos en temas de cómo lanzar nuevos productos, cómo crecer, cómo levantar capital. De hecho, he trabajado con un par de empresas que han logrado entrar a YC, que es una de las aceleradoras de negocios y fondos más importantes del mundo. Entonces, eso me encanta. Yo creo que mi trabajo es lo que me da estabilidad. El tema de Canadá es como mi pasión, lo que yo hago por ayudar. Me encanta ver a las personas desde la primera llamada aquí hasta que tienen su residencia allá, que me dicen, mira, Chabel, yo estoy contratando por si alguno de los que está llegando están buscando una posición así o tienen un perfil así. Eso me encanta. Y el tema de las empresas es como donde yo pongo a trabajar mi mente, mis conocimientos, donde tengo la oportunidad de ponerlo en práctica. Yo he trabajado con empresas del sector farmacéutico que han sacado sus aplicaciones o ese tipo de cosas aquí. He trabajado también con empresas de delivery aquí en fusiones o ventas súper importantes. También he trabajado con empresas del sector banca que están revolucionando la manera en la que se hacen préstamos o se hacen negocios. Y me encanta, la verdad, me encanta, por eso vengo de vez en cuando. Chabel, por lo que hemos conocido de ti en esta hora prácticamente de conversación, nos hemos dado cuenta de que no hay quien te pare, de que eres una visionaria, una fajadora, súper disciplinada, una mujer que se compromete con los objetivos que se traza. Entonces, mediano plazo, largo plazo, ¿cuáles otras áreas te gustaría desarrollar? ¿De qué otra forma te gustaría contribuir a República Dominicana desde cualquier nación en donde te encuentres? Bueno, yo soy demasiado orgullosa siempre de ser dominicana y de hecho en todo, cuando me preguntan de mí, yo digo yo soy dominicana y eso es importante porque los dominicanos tenemos una chispa, una forma, unas ganas de echar para adelante, una ambición que yo creo que está en nuestro ADN. Yo creo que yo he
como que yo he tomado todas esas cualidades de ser dominicana y medio sinvergüenza y así, para ponerlo en lograr mis sueños y lograr mis metas. Y todo el mundo se acuerda, ay, la dominicana, y yo me siento demasiado feliz de eso. Me encanta trabajar con empresas de aquí y que lleguen a escenarios fuera. Quisiera trabajar con algunas más. Son proyectos relativamente cortos porque yo trato de poder hacerlo con más. Entonces, duro de 3 a 4 meses asesorando una empresa y luego paso a la siguiente, pero esa es una forma en la que me encantaría seguir aportando. Quiero ver más empresas dominicanas llegando a escenarios globales y logrando cosas impresionantes. Y el tema de migración a Canadá me encanta. Y algo que me importa muchísimo es que los latinos y sobre todo los dominicanos podamos llegar a las diferentes posiciones. Uno ve muchos chinos, personas de la India o de Afganistán o de Pakistán o japoneses en posiciones importantes y gerenciales allá, y a mí me encantaría poder tener un dominicano en cada una de las esferas de ejecutivos de todas las empresas de allá. Yo creo que probablemente seguir haciendo más de lo que estoy haciendo ahora. Haciendo más, y a través de esa historia que nos has contado, o sea, que has vivido, ese plan, ejecutarlo con mucha disciplina, buscar a los aliados que van a apoyar en cada uno de esos procesos, porque son muchos duelos, energía, recursos económicos, estudios, horas de adaptarte a una nueva cultura en diferentes oportunidades, y ser muy resiliente para cuando las cosas no salgan bien. 4 veces un examen, no importa, que sean 5. Entonces, la verdad es que es un ejemplo. Todo lo que nos has dicho me llena, no de satisfacción, de orgullo. Te respeto aún más después de esta hora, y entiendo que debemos volver atrás y adelante para escucharte nuevamente las cosas que has dicho en esta conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Igual si alguien tiene alguna duda del tema de Canadá o de lo que sea, me pueden contactar o contactar a la empresa. El equipo es lo máximo, de hecho yo creo que son mejores que yo. Y yo con todo el amor del mundo. No es fácil, pero es súper posible y vale la pena. Ahí están los números en pantalla, la dirección, y en el transcurso del espacio también hemos estado compartiendo la dirección en las redes sociales, porque ahí hay mucha información también valiosa. Será hasta la próxima. Anote y póngase en eso.